Hola, ¿cómo están todos? Aquí estamos nuevamente en el talk show magallánico Chile es uno. Estamos muy felices, ya estamos llegando, como se dice, a la recta final de las entrevistas. Hemos tenido personajes del ámbito nacional muy conocidos por todos ustedes. Eh, Ahí hemos tenido a Jimena Rincón, a Gabriela Lemparte, a Pancho Orrego, a Magdalena Mervilá, el doctor Manuel José Irarrázaval, la Dolores Irarrázaval también, etcétera. Una serie de personas que están de Saca la Voz, de la gente del sur. La verdad que ha sido bastante transversal esta conversación y hemos recorrido casi todo el país con nuestras entrevistas. Y hoy, bueno, tenemos que ir a lo local, realmente volver, como se dice, a las raíces. Estamos desde la ciudad de Punta Arenas y acompañados de nuestra invitada, Javiera Calvo. Te damos la bienvenida. Ella aquí no es nacida de Magallanes, no es nacida en Magallanes, pero sí vive en Magallanes y le pone, como se dice, el hombro, la cara a ese viento intenso. ¿Cómo estás, Javiera? Hola Manuel, muy bien, gracias. Es un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Y bueno, con la introducción, eh, muy tremenda, ¿cierto? Qué tremendo programa que estás haciendo, Manuel. Hay que informar a las personas y como dice, estamos en las finales y hay mucho en juego, entonces estamos acá para darlo todo para salvar Chile. Excelente, excelente. Para mayor como abundamiento, dirían los abogados. Bueno, Javiera Calvo, ¿no es cierto?, es estudiante de Administración Pública, estás estudiando actualmente. Ujú, Lo más importante de todo, eres esposa, eres mamá, tienes dos nenas, dos ujú. chiquitas, ¿sí? Que yo por ahí hace un tiempo conocí cuando estaba más de pañales, deben haber crecido algo, ¿ya? Y eres algo también muy importante, coordinadora regional de Confamilia, ¿no es cierto? ¿Nos Ajá. puedes contar brevemente de qué se trata esta organización Confamilia? Sí, bueno, con familia es la Comisión Nacional por la Vida y la Familia. Nosotros ya hace varios años estamos trabajando principalmente en la zona de Valparaíso, Concepción, Santiago, hacemos tres funciones en realidad. Primero, es informar a la iglesia lo que está pasando dentro del Congreso. Segundo, juntarnos con A la iglesia evangélica. la iglesia evangélica, así es. Segundo, es juntarnos con los parlamentarios. De hecho, hemos tenido acá unas reuniones con parlamentarios desde que llegamos a la zona para hacer lobby, ¿cierto? Conversar con ellos, ver cuáles son los temas que se están tratando, ¿ya? Y bueno, y lo tercero es reunir a la iglesia evangélica en oración para que estemos juntos y estemos todos, ¿cierto? Atentos a lo que está pasando. De hecho, recuerdo que Manuel participaste de algunas convocatorias de Confamilia acá, donde juntábamos a los pastores en la plaza. Sí. Estábamos ahí en la plaza cuando se podía juntar, ¿cierto? Y poniéndonos, como nosotros decimos, a la brecha, haciendo un clamor por nuestra nación. Perfecto, perfecto. Bueno, siempre un caballero como que no debe decir, pronunciar la edad de una dama, pero bueno, Javiera es bien joven, tiene 25 años y es de las jóvenes, ¿no es cierto?, que saca adelante a su familia y más encima participa activamente en la vida social y eso es lo que uno quisiera ver replicado también en muchos jóvenes. No es que yo sea de alguien tan viejo, pero mira, imagínate, te llevo ya 21 años de ventaja. Ah, no soy más viejo, solamente que estoy adelantado 21 años. Bueno, Está bien. Javiera, mira, bueno, estamos a 2 semanas ya, prácticamente 2 semanas del plebiscito constitucional, un momento clave, ¿no es cierto?, que va a definir el futuro del país. Y tú como mujer, como mamá, ¿no es cierto? Em, ¿Qué sentimientos te despiertan este plebiscito? ¿Lo ves con esperanza, con temor? ¿Estás preocupada? ¿Cómo lo estás sintiendo y cómo crees que lo pueden estar sintiendo
las mujeres de la región. Ya. Bueno, son como varios sentimientos, cierta emoción encontrada en un momento histórico y esperemos que, bueno, primeramente que se pueda rechazar. Eso, desde que comenzó todo este tema, ¿cierto?, del acuerdo de la paz que se hizo, todo fue en momentos bien turbios como nación, donde había mucha destrucción, ¿cierto? Claro, la gente salió a las calles pidiendo demandas sociales y ¿qué se le ofreció? Cambiar la constitución. Entonces, actualmente tenemos una propuesta, ¿cierto? De un nuevo texto constitucional que primero es contrario a la vida, ¿ya? Es contrario a la familia, tiene muchos sesgos y ideológicos. Entonces, bueno, yo primeramente como cristiana, para mí hay valores fundamentales y entre eso, ¿cierto? El valor de la vida y también las libertades. Eh, yo creo que a nadie, ¿cierto?, le gusta estar enjaulado, por así decirlo, o con un bozal, sino que hay temas esenciales para el ser humano como son las libertades. Y primero es la libertad de nacer, ¿cierto? Entonces, Correcto. em, la verdad estoy como un poco esperanzada, ¿cierto? Pero tampoco confiada. No nos Ujú. podemos confiar, decir, bueno, la encuesta va liderando el rechazo y ahí nos quedamos, sino no, no nos podemos, ¿cierto?, fiar de eso, sino que igual esperanzada, pero aún así con la preocupación de que las personas se sigan informando y puedan votar a conciencia, porque ahora, bueno, yo creo que la mayoría sabe que esta elección es con voto obligatorio, es con voto obligatorio, entonces necesitan tener esa opinión y primero a través del conocimiento, a través de informarse, no solamente con este nuevo texto que presentó la convención, sino también con el actual, porque muchas personas, ¿cierto? El gobierno ha hecho una campaña para informar sobre el nuevo texto, pero nosotros, para votar bien, debemos saber qué es lo que dice la actual constitución y también lo que está proponiendo la convención, lo que Sí, propuso. sí, 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 correcto. Bueno, había una campaña bastante fuerte de parte del gobierno, o sea, más que una campaña informativa, campaña política Así es. a favor del apruebo, ha sido evidente, bueno, las denuncias, Contraloría, Fiscalía, eso abunda y el gobierno, digamos, ha traspasado los límites. Y bueno, este fin de semana incluso el presidente Boric organizó un viaje en tren a la región de O'Higgins, del Maule y parece Ñuble también, justamente para reforzar donde el apruebo va bastante mal. Pero bueno, ese es materia como para casi programa aparte, pero justamente el aspecto como mamá, como mujer, como cristiana, tú has tocado ya varias cosas sensibles que vamos a tratar de abordar en la conversación. Tocaste ahí el tema, ¿no es cierto?, el derecho a la vida, el aborto, que se consagra, ¿no es cierto?, en un artículo que es el 61. Entonces, vamos a llegar a eso, pero Ujú, partamos por algunos temas que son súper transversales y que también a muchas personas como tú, como yo, nos importa mucho, que es el tema educación, ¿no es cierto? Porque las mamás, ujú. una de sus principales preocupaciones de una familia, de sus hijos, es de tener acceso a la salud y acceso, ¿no es cierto?, a una buena educación. Y entonces, ¿cómo ves tú la propuesta constitucional en ese sentido? ¿Crees que esta potencial nueva constitución ofrece a las madres magallánicas una mejor educación para sus hijos? Porque más allá de los tecnicismos, las personas común, de a pie, digamos, común y silvestre, digamos, dicen, bueno, esto es bueno o malo para mí, que es lo que tienen que decidir finalmente, rechazar o aprobar esta nueva constitución. Ya. Bueno, partiendo
primeramente de la base en que este nuevo texto no está incluido el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando sucede algo en las escuelas, en los colegios, en los liceos? Cuando se empieza a enseñar temas que a nosotros quizás, ¿cierto? No estamos de acuerdo. Hay muchos temas, por ejemplo, ideológicos detrás. Nosotros con la actual constitución tenemos resguardado el derecho preferente de los padres. Entonces, si sucede algo, nosotros nos podemos amparar con esto y decir, esperen, ustedes no pueden pasar sobre eh, mi educación que yo le brindo a mi hija. Entonces, nosotros ahí tenemos una libertad de elegir y también a ver, ¿cómo decirlo? Donde nosotros nos podemos sujetar en algo, ya si algo no nos parece, em, poder hablarlo. Y bueno, también en este texto, en lugar de dejar el derecho preferente de los padres, se consagra el tema de la autonomía progresiva de los niños. Esa es una ley que estuvo en el Congreso y que se rechazó, ¿cierto? Pero las volvieron a meter acá en el texto. Entonces, ¿qué significa la autonomía progresiva? Que el niño, ¿cierto? A medida que crece, bueno, eso es algo natural, ¿cierto? Que va teniendo más autonomía, más independencia. Sin Ujú. embargo, por ejemplo, la ley que estaba en el Congreso, en el proyecto de ley que estaba, hablaba temas súper delicados, por ejemplo, que los padres no podían meterse en la privacidad de los hijos, ¿ya? Entonces, Claro. ¿qué pasa si yo como mamá, mi hija son pequeñitas, en realidad tienen 5 y 2 años, pero ya cuando entran a la adolescencia, ahora todo el tema de las redes sociales, ¿qué pasa si como padre nosotros nos metemos en lo que está haciendo nuestro hijo en el celular, en el computador, ¿cierto? Estamos atentando contra su privacidad. Y ahí, ahora, ¿quién va a tener el derecho preferente? Ya no va a ser el padre, sino ahora los niños. Y los niños no, si em, No tienen capacidad de no, discernimiento no todavía. tiene eso. Muchas gracias. Sí, eso es, ¿cierto? No tienen una capacidad para ahora discernir entre lo bueno y lo que es malo. Entonces, bueno, eso es como una base por la que yo te diría que esto es malo en cuanto a la educación y bueno, y también establece un nuevo sistema nacional de educación donde viene integrada la ESI, muy fuertemente, que es la educación sexual integrada desde el nivel párvulo. Entonces, bueno, tenemos ejemplos en España, Argentina, Argentina. donde esto se ha mal utilizado completamente. No es un temor que a uno a que a nuestro hijo le enseñen, ¿cierto? Que no deben tocar ciertas partes, sino la ideología que hay detrás, que también es bien fuerte. Y tenemos ejemplos de países vecinos donde esto ya está en curso y que la verdad es que todavía no se ha visto que tan bien ha funcionado. Sí, claro, bueno, es un poco como tú dices, la ideología de alguna manera trata de borrar lo que es lo binario, ¿no es cierto? Como esa figura que le entrega la biología de hombre y mujer, quiere Ujú. como desaparecerla y que en definitiva, ¿no es cierto?, los niños encuentren, no sé, como su propia identidad. Pero ahí llegamos también a casos bien bien claros que finalmente no se encuentran nunca y por otro lado de repente, no sé, tenemos hasta personas que se creen perros. Así es. O sea, Ah, para es mí es terrible. Caso muy extremo, fuerte, eso sí. ajá, es muy fuerte pensar en que a los niños se les puede decir desde muy pequeños que pueden ser lo que quieran hacer, al final no hacer que ellos se amen a sí mismos como son. Entonces se entra una confusión desde muy pequeño y claramente eso no estamos de acuerdo. Claro. Y cómo lo ves tú respecto, también había un pronunciamiento muy claro de la Iglesia Católica, Ujú. no, tal vez de la Iglesia Evangélica también, pero no. Sí, también leí un documento hace un tiempo
eh, que me lo entregó el ex convencional Luciano eh, Silva. Luciano Silva, justamente. Y bueno, la Iglesia Católica también se pronunció respecto de como el riesgo que podía correr sus escuelas, sus colegios, digamos la educación confesional, justamente porque al leer el artículo 36 de la Constitución, de esta Ujú, propuesta constitucional, hay incisos que son bastante complejos en el sentido de que podrían dejar sin financiamiento, ¿no es cierto?, a los colegios que son no laicos, ¿ya? Es decir, los subvencionados, ¿ya? Porque los colegios, por ejemplo, acá en la región de Magallanes, y voy a referirme al colegio al Liceo San José, el María Auxiliadora, Sagrada Familia, la Escuela de la Milagrosa, el Don Bosco, Mazarelo y Fañano de Puerto Natales, María Auxiliadora también de Porvenir. Son todos colegios muy antiguos, algunos que datan desde el ujú, siglo XIX y que han dado, otorgado, ¿no es cierto?, educación a decenas de miles de magallánicos, y esos colegios perfectamente podrían ser afectados con esta reforma y quedar sin financiamiento. ¿Y qué se produce en eso? Yo esto lo hablo como economista, de que los colegios dicen, bueno, me tengo que totalmente privatizar, ¿ya? Y obviamente que eso deja a la gran mayoría de los estudiantes que acceden a esos colegios, que son alumnos de esos colegios, sin la posibilidad que esas familias puedan solventar el gasto, porque hoy en día están subvencionados, y tienen que irse, ¿no es cierto?, a la educación pública, y esos colegios quedarían con una cantidad de alumnos mucho menor, pero probablemente esos colegios también no serían viables como son, ya que tienen una infraestructura para 1.000 alumnos o más. Entonces, o ujú. se privatizan, tienen pocos alumnos, o simplemente podrían desaparecer, y los alumnos que antes accedían a una buena educación se tendrían que ir a colegios públicos, donde hoy en día sabemos que es peor el nivel de educación. Más allá que también tú tocaste que se pierde un poco la libertad de enseñanza, porque acá el Sistema Nacional de Educación, al cual tú te tienes que someter, tienes fines y principios a los cuales tienes que acogerte. Y por ejemplo, ahí habla, ¿no es cierto?, donde restringiría, ¿no es cierto?, la libertad de pensamiento, e incluso también religiosa, de los mismos colegios confesionales, colocando por ahí el tema del aborto o este tipo de educación. ¿Cómo lo han conversado tú, ¿no es cierto?, en Confamilia, el mundo evangélico? ¿Cómo lo ves esto? Claro. Bueno, hay que hacer un comentario ahí. Es que, bueno, se ha dicho, ¿cierto?, que los colegios confesionales van a desaparecer bueno, quizás puede sonar muy, muy extremo, ¿cierto? Porque quizás en la práctica no va a ser tan así, pero esto es un proceso, ya es un proceso y que claramente también nos va a afectar a nosotros, porque aunque hayan, nombraste varias escuelas, de hecho mi hija está en la escuela La Milagrosa, hay varias escuelas, varios liceos, ¿cierto?, donde se enseña la fe, donde enseñan también algunos valores. ¿Y cuál es el tema? Es que todos los proyectos educativos van a tener que tener, ¿cierto? Van a ser restringidos a lo que indica la nueva constitución. Aunque sea, ¿cierto?, privatizado o público, van a tener que ser restringidos finalmente por el marco de la nueva constitución. Entonces, ¿qué es lo que está buscando esta nueva constitución finalmente? Es formar una educación única, ¿ya? Es donde, lo decía bien Manuel, ya no va a haber una libertad. Hoy día tenemos una gama, una oportunidad tremenda de nosotros escoger en dónde poner a nuestro hijo. Claro, ahora, ¿cierto? Se hace a través de una postulación. Ahí por ahí, ¿cierto? No todos estaban de acuerdo cuando esto pasó así, pero La sin embargo, tómbola, cuando se creó la ajá, tómbola. la tómbola, pero aún así nosotros podemos escoger, ya podemos tener estas opciones. Estas opciones son las que nosotros queremos para nuestro hijo, ya, pero bueno, en este nuevo marco que se está dando, ya no va a ser tan así
es fuerte en realidad en saber, porque por ejemplo, uno sabe cuánto, cuán influenciables son los chicos, los adolescentes, por ejemplo. Es cosa de pensar quiénes comenzaron, ¿cierto? Entre comillas, con el estallido social. Cuán influenciables son. Claro. Entonces, ahí es donde uno como padre dice, bueno, basta, ¿cierto? Basta. Necesitamos que la educación no esté politizada, porque acá hay varios conceptos que se agregan. Por ejemplo, en el artículo 35, 3 dice, la educación se rige por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, y acá, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución. ¿Ya? Entonces tiene un carácter no sexista y se desarrolla de forma contextualizada. Eso está ya como un artículo consagrado en esta nueva Constitución. Correcto, correcto. Bueno, ahí vamos a entrar un poquito más adelante también ahí en esa área un poquito del enfoque de género, que la ideología de género que se llama también el enfoque interseccional y igualdad sustantiva, que ahí lo vamos a tratar de explicar brevemente, pero que para la gente, al común de los ciudadanos, eso le cuesta mucho poder entenderlo dentro de lo que está en esta propuesta constitucional, pero esa ideología y esos enfoques están totalmente cruzados en un sinfín de artículos. Pero otro tema que es muy importante también para los magallánicos es, ¿no es cierto?, la salud, ¿ya? Sí. Y tener acceso a la salud y recibir una atención de salud de calidad, que sea oportuna, ¿no es cierto? Y bueno, afortunadamente en Chile existen 29 servicios de salud. El servicio de salud Magallanes es uno de ellos y afortunadamente es uno de los pocos, son 6 si no me equivoco, que no se han resentido o que hayan empeorado sus indicadores. Digamos que se mantienen más o menos con los malos indicadores que venían, pero como que empeoraron tanto con la pandemia y se mantienen más o menos igual. ¿Ya? Y también respecto de las listas de espera que no hayan crecido demasiado. Pero hoy en día a nivel nacional las listas de espera son gigantescas. Solamente, por ejemplo, el dato para las listas de espera de una atención de especialista en Chile hoy en día son 2.300.000 personas. ¿Ya? En el pic de la pandemia llegó a 900.000, a 1.900.000. Entonces, pero en este periodo de gobierno ya han crecido demasiado. Lo que vemos en definitiva que se mete plata en el sector público salud, que es donde más ha crecido el gasto público, y la verdad que el producto hospitalario ha sido muy ineficiente. Entonces, ¿cómo ves tú, no es cierto, que la propuesta constitucional, particularmente el artículo 44, donde habla mucho de esto, eh, elimina en definitiva las ISAPRES porque la cotización es el 7% que podría cambiar después, se puede definir que sea un 8, un 10, un 5, no lo sabemos bien, pero supongamos que el 7% que los trabajadores cotizan se va a ir a un ente estatal. Por lo tanto, borra el mapa a las ISAPRES y el director de FONASA hace un par de semanas lo dijo claramente. O sea, el objetivo es eliminar las ISAPRES. Entonces, bueno, aquí uno ve que va a haber una consecuencia. Una consecuencia es que tenemos un sector público colapsado, con listas de espera que te toma años. Por ejemplo, si necesitas una cirugía de rodilla, de cadera, de vesícula, te puede tomar años, ¿no es cierto?, operarte. Y que donde hay 5 o 6 millones de personas de FONASA que normalmente, como tienen libre elección, se atienden también en el sector privado, y aparte son casi 3,5 millones de personas que se atienden en el sector privado, que ahora van a tener que movilizarse hacia el sector público porque no tienen la capacidad de estar pagando 2 veces, ¿no?
7% valente público y tal vez un 7% o X% más para el sector privado. Eso solamente lo pueden los más ricos. Entonces, ¿a ti qué te produce eso como mamá? De que yo no sé si eres usuaria del sector público o el sector privado, pero que en definitiva esto va a afectar a ambos y sobre todo en mi perspectiva como economista y que he sido director de las políticas de salud, director ejecutivo de Santiago Sano, tengo la convicción y la certeza de que esto simplemente va a deteriorar aún más la atención de salud del sector público, aumentando las listas de espera, tanto en volumen de personas como también en el tiempo de espera. Sí. Bueno, la verdad es que es triste porque ahí uno ve los derechos con letras chicas que fueron implementados. Se ofreció mucho y bueno, recuerdo algunas campañas pidiendo cierta salud digna y donde se ofrecieron muchas cosas y también a base de mentiras, ¿cierto? Estaba como el ejemplo del convencional, no recuerdo el nombre, me acuerdo de su, eh, que el pelado Bade, ¿cierto? No, no recuerdo su nombre. Rojas Y Báez, sí, el Rojas Báez. Rojas Bade, sí. Y por eso yo digo que es triste, porque se forma una ilusión en las personas que, como dice la palabra, es una ilusión solamente a base de mentiras, porque obviamente hay que mejorar la salud. Como yo soy usuaria del sistema público y bueno, mi experiencia ahí tan mala hasta el momento no ha sido, pero sí conozco casos en que están en lista de espera. O bueno, mi mismo esposo tenía hace un tiempo problema en la tiroides y claro, encontrar una cita médica en el hospital es como una vez al semestre, 2 veces al Ujú. año, donde se puede atender. Y hay que mejorar el sistema de salud. Pero esta propuesta no lo mejora, sino, como decía Manuel, finalmente lo termina empeorando, porque va a haber, al igual que la educación, ya en la salud es lo mismo, se busca al final un solo sistema que prime. Entonces ahí es donde se le quita la libertad. Obviamente todos queremos, si alguien tiene los recursos, siempre va a preferir atenderse muchas veces en lo privado em, por los sistemas que ahí tienen, ¿cierto? Em, o la mejor atención hospitalaria. Sin embargo, no todos tienen los recursos, pero yo creo que si uno le pregunta a las personas, van a querer atenderse ahí y tenemos la posibilidad. Las mujeres que están embarazadas tienen la posibilidad de comprar un bono y tener a su bebé ahí, pasar, ¿cierto?, sus primeros días ahí junto a su bebé. Sin embargo, ahora todo esto se va complicando aún más. Entonces ahí nosotros tenemos que ver, ¿esto va a mejorar o va a empeorar el sistema de salud? Porque Sí, cambio hay que hacer, sí. pero el tema es cómo ahora, hoy, se nos está planteando un nuevo sistema de salud, pero colapsado, ¿cierto? Con más listas de espera y donde finalmente se le quita la libertad de las personas que eh, pueden tener la oportunidad hoy de atenderse en el sistema privado. Sin embargo, ahora se van a ver en esa encrucijada. Ya no les va a alcanzar ni para esto y van a tener que conformarse con el sistema público que va a estar colapsado. Correcto, correcto. Bueno, hay que recordar un dato más que, ¿no es cierto?, están las garantías, ¿no es cierto?, de salud auge, ¿ya? Y justamente tengo el dato acá que todas estas patologías que hoy en día están cubiertas, que son eh, 85, partimos con 25 unos años atrás y hoy en día son en el gobierno del presidente Lagos, con 25, digamos, patologías cubiertas, hoy van a 85, que es súper complejo porque tú tienes que dar una garantía de diagnóstico, de tratamiento y de seguimiento oportuno. Y hoy en día, a pesar que eso está garantizado, ¿no es cierto?, en el sistema de salud, la verdad es que hay 35.000 prestaciones
¿no es cierto?, de personas que tienen estas enfermedades y que no están cumpliendo el plazo. Y eso quiere que, por ejemplo, estas enfermedades, estamos hablando de enfermedades oncológicas, de cáncer, mujeres que no se han podido hacer una mamografía, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es que no porque esté escrito en la Constitución eso se va a producir, porque en la realidad nos dice que el sector público, por ejemplo, en salud, es tremendamente ineficiente. La realidad nos está diciendo que en educación las personas, si tienen la posibilidad, el 55% de la población, de las familias, prefiere, ¿no es cierto?, llevar a su hijo a un colegio particular, subvencionado, que pueda acceder a esa salud, y lo prefiere ante el público. ¿Y por qué? Si el público es gratis, es porque simplemente la calidad es mejor en el otro. Los papás persiguen y hacen el esfuerzo por una buena calidad. Si los colegios públicos mejoraran la calidad, obviamente que no hay donde perderse, ¿ya? Uno iría a lo gratis, gratis y bueno, qué mejor, ¿ya? Pero el problema es que hoy en día es gratis, pero es malo. Entonces, el tema es que acá, en mi concepto también, y coincido contigo, Javier, es que aquí lo que se propone es bajar de los patines, ¿no es cierto?, a los que ya andan corriendo, pero no, en ningún momento se hace realmente el esfuerzo de subir al resto a los patines, que es lo que tenemos que hacer. Em, Después hay otros aspectos que son sensibles, Javiera, a nivel nacional, por ejemplo, oye, en seguridad, ¿ya? Vemos que en general las tasas de criminalidad de distintos hechos han ido aumentando. Para que vamos a nombrar lo que está sucediendo en el norte, en lo que está sucediendo también en la macrozona sur con el terrorismo, pero también en Magallanes hemos visto que hay un deterioro, ¿ya? De hecho, yo en algún momento escribí unos artículos en el diario local, El Pingüino, y analicé del 2014 al 2018 y ahí hemos tenido un 50% de incremento digamos, en los delitos de mayor connotación pública, ¿ya? Entonces, un indicador que realmente, si bien en Magallanes es menor que en la mayoría de las regiones del país, sí había tenido uno de los mayores deterioros, ¿ya?, o crecimiento de estos delitos. Y lo vemos en el día a día que como que Magallanes deja de ser lo que era, un lugar bastante tranquilo, y hoy vemos incivilidades todos los días. Eh, Choques, borrachos, con peleas en las calles que han salido, han salido en los medios a nivel nacional de las peleas que ocurren en el centro de Punta Arenas. Entonces, obviamente que los papás todos nos preocupamos porque después uno dice, pucha, mis hijos, ¿a dónde van a ir? ¿Dónde van a estar? ¿Con quiénes van a estar acompañados? Pues si van a salir a una fiesta, van a estar seguros. Uno tiene esas aprensiones. Entonces, tú como magallánica, ¿cómo lo estás percibiendo? ¿Ya? ¿Cómo crees que lo percibe también las mujeres, las familias acá en la región? Y, y qué te dice, digamos, que por ejemplo acá se entrega hartos derechos, ¿no es cierto?, por ejemplo, a los delincuentes o a las personas que están recluidas en la cárcel, no se les quita tampoco los derechos políticos, sino que se les devuelve, e incluso pudiesen llegar a ser candidatos a cargos de elección pública, estando condenados, pero, por ejemplo, no se menciona en ninguna parte de la Constitución a las víctimas, no hay una defensoría de las víctimas. ¿Qué te hace sentir eso? Sí. Bueno, partiendo, ¿cierto? La inseguridad. Inseguridad, nosotros siempre hablamos, ¿cierto?, de Magallanes como un lugar donde hay menos delincuencia que en el resto del país. Pero yo vengo de la zona de Ñuble y mis papás actualmente trabajan en la Araucanía. Entonces, bueno, estamos hablando, ¿cierto?, como Magallanes, pero también es un tema Ujú, país. Y donde es fuerte pensar toda la corrupción que entra. De hecho, hay varios documentales que hablan un poco acerca del tema de las cárceles y cómo se le dice como el tema del narco, ¿cierto?, ha entrado en las cárceles y también en Chile está comenzando a tener este fenómeno. Entonces, corrupción.
una corrupción fuerte, em, que no viene a traer seguridad a las familias, sino al contrario. Y sabes que hay, yo sé que este no es el tema, Ujú. pero este nuevo texto no habla acerca de la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. Entonces, esos son principios básicos, porque la familia, es cierto, donde nosotros más debemos poner énfasis, porque si hay una familia formada con valores, ¿cierto? Hay que darle todo, ¿cierto? Las oportunidades para que puedan crecer, ¿cierto? Para que puedan ir avanzando como individuo y como familia. Sin embargo, este nuevo texto no lo consagra así. ¿Por qué? Porque tiene un pensamiento sesgado. Entonces, en temas de seguridad, Claro, es recién en el complicado. artículo 10 menciona la familia, ¿ah? Pero no lo Ah, pone como el pilar fundamental de la sociedad, así es, sino que habla del Estado, ¿ah? del Estado. Que Chile es un Estado social, ¿m? Y son las personas, sino que es ¿y qué es el Estado? En definitiva es la burocracia, son los políticos. Así es. Y quienes quieren también tomar las decisiones por uno. Ya lo hemos visto, ¿cierto? En salud, educación y ahora tema de seguridad. Es un tema delicado como país, diría yo. No solamente, ¿cierto? En región en específico, pero de todo es sabido que en el norte es complicado, en la Araucanía está complicado y también acá vemos cómo aumenta la delincuencia y, y claro, ¿dónde nosotros deberíamos poner mayor énfasis? No son en los que cometen los hechos delictuales, sino también en las víctimas, dar mayor protección a las víctimas, más que a los que están cumpliendo una condena, ¿cierto? Por X delito. Y bueno, también mencionar que en el artículo 309 dice, reconoce un sistema nacional de justicia y distintos sistemas jurídicos indígenas. Hay una discriminación ya de por medio, porque ya no va a ser el Estado, por así decirlo, ¿cierto? Que la ley es igual para todos. Ya no va a ser así, la ley ya no va a ser igual para todos. Lamentablemente, este nuevo texto señala claramente que van a haber distintos sistemas jurídicos indígenas. Correcto, correcto. Hay distintas, bueno, esta es a mi modo de ver, como la constitución de la desigualdad, porque justamente no garantiza la igualdad de derechos y obligaciones ante la ley de las personas, sino que a través de justamente que vamos a hablar por ahí del enfoque de género y todo eso, genera distintos privilegios para distintos grupos de la población. Y entre ellos, obviamente, los mapuches, y habla de un sistema de mapuche, no solamente mapuche, sino que indígena, pero habla de sistemas, como tú dices, diferenciados de, mm, de justicia, pero no sabemos tampoco cómo van a ser porque los mismos pueblos indígenas no tenían sistema de justicia. Pero bueno, esa es una parte de las propuestas. Y también, bueno, tú tocaste un tema que es súper, que a los cristianos, bueno, yo también me declaro cristiano, y yo soy católico. eh, entonces, nos preocupa justamente el derecho a la vida, ¿ya? Y me imagino todas las mamás que, no sé, han tenido sus hijos, saben, bueno, mejor que nadie, pero los papás también, lo que es tener un hijo, también la responsabilidad que eso significa, pero también la alegría. Y entonces, en el artículo 61, esta propuesta constitucional lo que consagra, ¿no es cierto?, que es el aborto voluntario, ¿ya? Ante todo evento, y siempre deja como al legislador regular esto después, ¿ya? Pero consagra, ¿no es cierto?, el aborto que pudiese ser hasta el mismo día del nacimiento. Eso por lo menos lo que se puede leer y está gráfico en el artículo dije 61, 61. que es la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, como mamá, ¿no es cierto? Como joven, los valores,
como parte, ¿no es cierto?, de la iglesia evangélica. Finalmente uno de repente, y quiero que lo toquemos, uno a veces no logra entender cómo eh, cristianos y evangélicos o católicos, en fin, da lo mismo, cristianos en general, eh, puedan estar diciendo soy pro aborto, ¿ah? Cuando un valor cristiano es justamente la protección de la vida, y sobre todo del que está por nacer, que no tiene ninguna responsabilidad de nada, ni Sí. culpa. ¿Sabes que me acuerdo de cuando se aprobó el aborto en 3 causales en Chile? Me acuerdo de Rolando Jiménez, que estaba celebrando, y él, en modo de burla, dice, bueno, ahora haremos cremas con los fetos. Y eso se viralizó, ese video donde él en celebración decía eso. Y el valor de la vida es lo fundamental para la existencia humana, para la existencia, ¿cierto? Y claro, nosotros como cristianos creemos que cada persona tiene un valor. Ya no hay personas de segunda, tercera categoría, sino que cada persona es importante. Es importante porque es persona, ¿ya? Y con eso nosotros también debemos respetar. Entonces, es bien a veces fuerte como el pensamiento feminista ha entrado y haciendo ver que la mujer es la que decide sobre su cuerpo, pero se olvida, ¿cierto?, de que dentro de esa mujer también hay otra persona con otro ADN, ¿cierto?, que es distinta a ella. Y Claro, no es un así, órgano más, no es un no, apéndice, no, 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 no es un riñón, no, es no, no. otra vida. Claro, claro. Y el tema es que, bueno, uno de los eslogans que ellos usan es, ¿cierto?, aborto libre y gratuito, ¿cierto? Me parece que son 3 palabras, no las recuerdo. Legal, eso, legal, Claro, libre y gratuito. Es lo que se está pidiendo y lo que se escribió acá, ¿cierto? Una interrupción voluntaria del embarazo. Entonces no consagra tampoco cuántos meses. Vemos casos, no sé, en Colombia se puede hasta las 25 semanas y así en varios países esto ya está, pero ¿dónde nosotros queremos poner el foco? Porque hablamos de dignidad, ¿cierto? Pero al quitarle el derecho a la vida a alguien, ya no hay ningún trato digno. O sea, es una paradoja porque eh, como decía, entender eso. Cada vida es importante y obviamente debemos poner urgencia. Hoy día adoptar es un trámite larguísimo, sí, larguísimo, muy complicado. Y hay muchas familias, yo conozco familias, ¿cierto?, que llevan años tramitando para adoptar y tienen las condiciones, pero los trámites son muy largos. Entonces, ¿dónde queremos poner el foco? Si es en la muerte o en la vida y la familia. Nosotros obviamente estamos por defender la vida y la familia. claro, claro, absolutamente. Y esto tiene también algunos ribetes, tiene aristas, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es lo que propone la Constitución, es que la mujer es, ¿no es cierto?, dueña de su cuerpo y ella decide, ¿no es cierto? Ujú. Y excluye también al hombre, excluye al hombre de la decisión, al padre, ¿ya? Porque obligatoriamente tiene que ser un hombre, ¿ya? Bueno, hoy en día a las mujeres le empiezan a decir también personas menstruantes, al hombre, no sé, distintos nombres que uno ya se pierde. Pero el hombre no puede decidir, pero sí, si la mujer decide tener el niño, la niñita, el padre, que no ha podido tomar ninguna decisión y participar ahí, sí estaría obligado, por ejemplo, a la pensión alimenticia, ¿ya? Sí. Entonces también ahí se producen contrasentidos,
¿ya? Eh, ¿te fijas? O sea, yo creo que hay que proteger la vida del que está por nacer y el padre también tiene responsabilidades en eso, pero no puede ser que tenga responsabilidad para unas cosas que sí y para otras no. Y ahí se produce también esa desigualdad ante la ley respecto, por ejemplo, de hombres y mujeres, y que se va de alguna manera, ¿no es cierto?, atravesando toda la propuesta constitucional con lo que te nombraba yo antes, que era la ideología de género, el enfoque interseccional, la igualdad sustantiva. ¿Qué es lo que que quiere decir esto? Que de esta constitución lo que quiere es como que reconoce como desventajas, no sé, históricas, sociales, Ujú. de distintos grupos, ¿ya? Pero es muy excluyente respecto de los hombres, de los adolescentes, e incluso de los niños que sean masculinos, ¿no? De sexo masculino. Claro. Y eso es bastante, te diría, bastante tremendo. Por dar un ejemplo, esto es un tema que en general en las conversaciones no se aborda, porque no es fácil de explicar, pero el artículo 6, ¿ya?, de la Constitución, de la propuesta constitucional, eh, plantea la paridad y plantea la ideología de género. En la paridad, por ejemplo, dice que las distintas organizaciones, empresas públicas, semipúblicas, los directorios de la administración pública, etcétera, van a tener que al menos un 50% de integrados por mujeres. Ujú. A mí me parece súper bien, yo soy padre de 3 hijas, que obviamente que no debe haber diferencias de oportunidades de acceso entre hombres y mujeres. Creo que todos se merecen las mismas oportunidades. El rico, el pobre, si es mujer, si es hombre, no importa. Las personas merecen, ¿no es cierto?, tener los mismos derechos y obligaciones ante la ley y oportunidades, ¿no es cierto? Pero acá, en cuando tú dices que al menos el 50% debe ser integrado por mujeres, estás diciendo que no importa la idoneidad de esa persona para el cargo, porque necesariamente tú tienes que llenarla con una persona de sexo femenino, y no importando si tal vez tienen los méritos, porque tienes que cumplir con ese cupo, ¿ya? Entonces, yo encuentro, y tal vez tú podrías estar en desacuerdo conmigo, pero me parece que este articulado, esta propuesta, más encima es bastante misógena, porque deja como una relación de que, mira mujer, como tú no eres capaz, ¿ya? Nosotros te tenemos que colocar en este cargo, ¿ya? Te aseguramos el cupo porque tú por tu capacidad, por tu esfuerzo, no puedes llegar allá. Y a mí me parece que todas las mujeres que son de esfuerzo, de trabajo, que sacan adelante a su familia, me parece que esto no debiera ser justo tampoco. ¿Mm? Ujú. ¿Qué crees tú? No estoy de acuerdo. Es que al final se quieren otorgar privilegios. Esa es la palabra, son privilegios. Em, Recuerdo cuando fui candidata a diputada, estaba en una entrevista y me preguntaron si estaba de acuerdo con la paridad en el Congreso, que fue algo que pasó también, ¿cierto?, con Sí, la sí, convención. Entonces yo les dije derechamente no, porque no creo que a mí, que yo sea inferior al hombre, porque al final, si es como el hombre tiene más capacidad, no sé, para hacer campaña, para hablar, no lo sé, qué verán ellos, que nos traten a nosotras como especiales, que no vamos a estar al mismo nivel que el hombre. Para mí es como eso, porque claro. nosotros no deberíamos estar discutiendo esos temas. Si por ejemplo, en el tema de los candidatos, no debería haber cupos reservados hombres para mujeres, porque yo siento que no es que estemos en este momento en desigualdad, sino que las mujeres tienen oportunidad de estudiar, tienen oportunidad de trabajar. Claro, hay que ayudar, hay que crear más proyectos de ley, quizá alargar el postnatal, ¿cierto? Pero eso no significa que nosotros seamos especiales. No somos especiales.
O sea, para mí, en lugar de ser una propuesta que a mí me alegre, en realidad no, porque yo creo que no tengo menos capacidades o más capacidades, no me creo mejor ni peor, ¿cierto? Que el hombre. Entonces, no por eso necesitamos un trato especial, sino que tenemos las capacidades intelectuales iguales para poder ejercer cargos, ¿cierto? O postular sin esta discriminación. Correcto, Así. así lo opino. Bueno, así lo opinan también, por ejemplo, todas las mujeres en mi familia, Ajá, que hay emprendedoras, bueno, dueñas de casa y todo, pero dicen, o sea, no, es a través de mi esfuerzo y mis capacidades que, claro. claro, y en igualdad de condiciones, bueno, en igualdad de condiciones uno podrá ver, favorecer eh, si es una mujer o un hombre, pero también a veces hay tanta ilógica en esto, se dice, bueno, es que las mujeres también hay una desigualdad porque se les paga menos a igual cargo. Bueno, Ujú, eso se podría ver, pero si lo ponemos en la lógica empresarial, porque se quiere siempre culpar a los empresarios de esto, ujú, si tú tienes una persona, un hombre, que te cobra, no sé, 1 millón de pesos, o un salario de 1 millón de pesos, y la mujer 700.000 pesos, eh, siempre uno va a favorecer los recursos contratando a los recursos más baratos, ¿no es cierto? A igualdad de calidad, de eficiencia, de productividad. Entonces debería haber un sesgo de contratar mujeres en ese sentido. ujú, Entonces, hay varias cosas que de repente no aguantan lógica. Claro, hay que velar de que todos tengan igualdad de derechos, pero como tú dices, se van creando privilegios que finalmente yo creo que son más que nada cosas que para de alguna manera encontrar y generar divisiones entre las mismas personas. Ahí hay un articulado, por ejemplo, el artículo 25, ¿ya? Que también habla, ¿no es cierto?, de la igualdad sustantiva, y habla mucho, ¿no es cierto?, que el Estado asegura la igualdad de género para las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexuales, que no sabemos cuáles son todas, pero habla de las ujú. disidencias sexuales y de género, tanto en el ámbito público como privado, ¿ya? Entonces, pero en esto, si te fijas, deja totalmente fuera, excluye a los hombres. Entonces, cuando, claro, se habla, por ejemplo, de la violencia de género, ¿ya? Siempre se piensa de un lado como si fuese la violencia en un sentido de hombres hacia mujeres, pero debemos reconocer que tal vez en menor grado, pero también existe violencia de mujeres hacia hombres, psicológica o física, porque hay casos, es cosa de meterse a internet. La violencia está mal de por sí, y la violencia no solamente se expresa como en violencia de hombres a mujeres, de mujeres hacia hombres, sino que hay distintos tipos de violencia, delincuencia, de todo. Entonces, eh, eh, y ahí hay muchos casos que uno vemos que se empieza a hacer sesgos positivos. Y para que la gente de alguna manera lo quiera revisar también, en el artículo 27, por ejemplo, ahí también cruza la ideología de género o estas igualdades sustantivas, ¿ya? Porque habla, por ejemplo, todas las mujeres, las niñas, las adolescentes, las personas de las diversidades y disidencias sexuales y de género tienen derecho a una vida libre de violencia, que era lo que yo te decía, ¿ya? Entonces, pero no, como que los causantes de la violencia fuesen solamente los hombres, aquí excluye totalmente a los hombres, a los adolescentes, a los niños, Los niños, eh, sí, que ni claro, siquiera es, son los hombres, sino que también son los niños claro, a quienes claro. excluyen. Entonces, realmente ahí estas cosas es difícil hablarlo, tal vez es de una Sí, conversación larga para verlo, y las personas que leen la propuesta constitucional probablemente ven, oh, sí, mira, las mujeres y niños que estén protegidos de la violencia, libres de violencia, pero no se dan cuenta que el 50% de la población la están dejando de lado, ¿ya? A lo menos que sea una disidencia sexual que pudiese ser, no sé, un hombre trans, ¿ya? Ahí se estaría incluido. Pero si es un hombre heterosexual, no, pues, ahí está mal, ¿ya? Son esas realmente la ideología que tiene detrás. Mira, Javiera, ha sido, se nos ha pasado la hora volando, llevamos 1 hora de programa, ha sido un programa
que creo que tuvimos el tiempo de detenernos un poquito en esto, que ha sido distinto, mucho ha sido el foco, ¿no es cierto?, del indigenismo, del sistema político, que de alguna manera lo tocamos tangencialmente, pero me gustó, digamos, abordar algunos temas un poquito más valóricos contigo, y me gustaría tú como, justamente como joven, como mujer, como madre, porque las personas son distintas identidades, no es solamente una. Nosotros nos gusta el fútbol, nos gustan los deportes, nos gusta la cultura, somos de la católica, somos de izquierda, somos de derecha. El ser humano es totalmente diverso y es único en sí mismo, ¿ya? Y por eso, y esta constitución a mí me parece que la somete a colectivos y hace que desaparezca la identidad personal de la persona. En fin, pero ¿qué mensaje puedes entregar a las mujeres magallánicas? De Chile todos te están escuchando, te van a escuchar, porque afortunadamente ya son decenas de miles que están viendo nuestras entrevistas. Pero ¿cuál es el mensaje tú como joven mamá, quieres dejarle a todas las personas y especialmente a las mujeres que te escuchan? Ya. Bueno, decirle que por amor a Chile, por amor a nuestros hijos, por amor a lo que hoy somos, nuestras libertades, podamos rechazar. Este 4 de septiembre es muy importante que no se pierda ningún voto, sino que ustedes puedan compartirle a sus vecinos, a sus familiares y no dejar que nadie vote nulo, ¿cierto? O en blanco, sino que eh, puedan ver, leer, ¿cierto? Estudiar lo que está escrito y ver qué es lo mejor para Chile, qué es lo que ustedes quieren para Chile, qué país queremos dejarle a nuestros hijos. Em, una reflexión cortita. Hace un tiempo yo estudié trabajo social y una de mis compañeras publicó a una mamá con una niña y le decía, vamos a quemarlo todo para comenzar de cero. Entonces yo ahí me asombró mucho ese mensaje que estaba dejando era una imagen, ¿cierto? Una niña ficticia, pero nosotros no queremos quemarlo todo para comenzar de cero, sino que debemos arreglar lo que está mal, lo que está deficiente. Sin embargo, no partiendo desde cero, porque esto va a traer también problemas para nuestros hijos y para las generaciones que vienen. Entonces, por amor. Hagamos esto por amor. Este 4 de septiembre, por amor, nos levantamos, ¿cierto? Y a votar rechazo. Muy bien, Javiera. Bueno, desde aquí, desde la misma ciudad, porque estamos en la ciudad de Punta Arenas, y ya no estoy diciendo esos abrazos grandes que tienen que viajar miles de kilómetros. Hemos estado también con entrevistas en el extranjero, en Buenos Aires, cientistas políticos, etcétera. Así que te agradecemos mucho que hayas estado en Chile es Uno, en nuestra plataforma, ¿no es cierto?, de que quiere entregar un mensaje desde Magallanes al mundo y que estamos súper comprometidos, sobre todo como tú dices, con amor por la libertad de las personas. Un abrazo grande, Javiera, y nos vemos prontamente. Muchas Un gracias. abrazo, Manuel. Gracias. Gracias por la invitación. Chao a todos en su casa. Chao, chao.